Bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre los estadísticos F, ¿verdad? Y específicamente sobre dos estadísticos F, que son los que me revelan la subestructura de una población, que son el FIS y el FST. Entonces, el FIS se puede calcular como la heterocigosidad esperada, vamos a poner aquí una E, esperada, menos la heterocigosidad observada sobre heterocigosidad esperada en cada una, en cada una de las subdivisiones, ¿verdad? En cada una de las subdivisiones. Mientras que el FST lo vamos a definir como FST va a ser igual a la heterocigosidad total menos la heterocigosidad esperada vamos a ver, heterocigosidad esperada sobre heterocigosidad total. Total. Esas son las dos ecuaciones que vamos a ver. Entonces el FIS la vamos a sacar para cada una de las subpoblaciones y el FST la vamos a sacar para la población total, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el principio? Digamos que tenemos una población, pero esa población está subdividida y tenemos dos subpoblaciones. La subpoblación 1 y la subpoblación 2. Entonces, el FIS me ayuda a determinar cuál es el grado de endogamia en cada subpoblación. O sea, si estas subpoblaciones están a su vez subdivididas en grupos más pequeños de endogamia. O si por el contrario no están subdivididas, y entonces si no están subdivididas habría lo que se denomina panmixia. Panmixia son apareamientos aleatorios. Bueno, entonces en algunas ocasiones no hay ni panmixia, ni apareamientos, ni endogamia tampoco, sino que lo que hay es evitación de la endogamia. Por ejemplo, puede ser que esta población esté compuesta de familias y estas familias evitan aparearse entre sí y lo que va a haber más bien es una exogamia, una evitación de la endogamia. Se aparean más frecuentemente con familias con miembros de otras familias. Bueno, entonces eso es lo que me mide FIS, ¿verdad? Eso me mide FIS. Si FIS va a tomar valores que van desde -1 hasta +1, son los valores extremos, ¿verdad? Los valores 0 significa panmixia. Valores positivos significa que la población está estructurada en grupos menores, grupos de endogamia menores. Y valores negativos significa que hay evitación de la endogamia dentro de esta subpoblación. Entonces, por eso va desde -1 a +1. Luego tenemos el FST que me mide. El FST me mide cuán diferenciadas están en estas dos subpoblaciones debido a la deriva génica histórica. O sea, ¿qué tan subdivididas están? Vamos a ver, si en estas dos subpoblaciones hay libre tránsito de personas, ¿verdad? No hay una subdivisión. Entonces, y los apareamientos son la probabilidad de una persona de aparearse, de la población 1 de aparearse con una persona de la población 2 es la misma que de aparearse entre ellos. Entonces va a haber panmixia en toda la población.
Por el contrario, si estas poblaciones están subdivididas geográficamente o por religión o por lo que sea, entonces no se van a parear entre sí. Y si eso tiene tiempo de estar sucediendo, entonces la deriva génica que va a ocurrir la va a diferenciar. Entonces FST es la medida de la diferenciación entre estas dos poblaciones. ¿De acuerdo? FIS dentro de las subpoblaciones y FST en la población, entre las dos subpoblaciones. ¿De acuerdo? De nuevo, FIS dentro de las subpoblaciones, FST entre las poblaciones. ¿Verdad? Me dan el grado de diferenciación. FST va de 0 en el caso de que no haya aquí ninguna barrera entre las dos subpoblaciones, y 1, ¿verdad? Y 1 es en el caso de que haya una subdivisión total. Entonces se lo voy a ilustrar más o menos así. Vamos a ver, vamos a hacer un dibujito por acá. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a poner una población, ¿verdad? Vamos a poner dos subpoblaciones en un territorio. Tenemos un territorio y hay dos subpoblaciones, la 1 y la 2. Y digamos que esta subpoblación, digamos que estos son alelos, pongamos que son alelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, entonces están subdivididas estas dos subpoblaciones. Las frecuencias alélicas acá y las frecuencias alélicas acá son iguales, ¿verdad? Entonces estas dos poblaciones probablemente no están subdivididas, ¿verdad? Sino que hay libre apareamiento entre ellas. O sea, la población total es panmíctica, hay panmixia. Por el contrario, vamos a ver la otra configuración. Digamos que ha habido una deriva génica histórica en las dos poblaciones porque ninguna de ellas se aparea. No hay apareamientos entre ellas. Hay una barrera religiosa o geográfica o lo que sea. Entonces estas poblaciones van a estar así. Bueno, entonces vamos a ver FST dónde sale. Heterocigosidad total. Si yo saco la heterocigosidad total, eh, recuerdan que la heterocigosidad total es la heterocigosidad esperada total, ¿verdad? Vamos, esta es heterocigosidad esperada total. La heterocigosidad esperada total, ¿verdad? Es el total de las dos subpoblaciones y calculamos la heterocigosidad de todo eso, ¿verdad? Y nos va a dar una medida. Pero la heterocigosidad total va a ser igual a que yo tenga las poblaciones iguales, ¿verdad? Porque estoy sacando el total esperado. Y me baso en eso, me baso en las frecuencias alélicas al cuadrado. Esperadas, esperadas. Acuérdense, es la medida de diversidad, ¿verdad? Entonces va a ser la misma para las dos, para la anterior y para esta. Entonces la heterocigosidad esperada total va a ser la misma, pero la heterocigosidad esperada para cada subpoblación, ¿cómo va a estar? En este caso, muy reducida porque solamente vamos a tener un alelo, ¿verdad? Entonces aquí sacamos, FST, sacamos el promedio de la heterocigosidad esperada. Entonces va a estar muy reducida y en este también va a estar muy reducida. Entonces, si está muy reducida, la heterocigosidad esperada para cada subpoblación va a ser mucho menor que la total. Entonces FST va a tomar un valor positivo, quiere decir que está subdividida. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, miren estas dos configuraciones. Si yo saco la heterocigosidad total para esta y la heterocigosidad total para esta, van a ser iguales. Van a ser iguales porque la heterocigosidad es la esperada, ¿verdad? No la observada. Y es una medida de la diversidad, o sea que todo el territorio es diverso, pero el grado de diversidad de esto y de esto es igual, es el mismo.
Pero cuando yo saco la heterocigosidad esperada para cada una de las subpoblaciones, que es esta medida, y luego la promedio, entonces ahí sí hay clavo, ¿verdad? Ahí sí van a ser diferentes, porque la heterocigosidad para esta y para esta va a ser mucho menor que la heterocigosidad para estos. Entonces, cuando yo hago esto, la diferencia va a ser grande, ¿verdad? O sea, HT va a ser mucho menor que HE. Entonces, yo voy a obtener un valor positivo. En cambio, acá, la heterocigosidad total va a ser igual a la heterocigosidad de las subunidades y entonces FST va a ser 0. En este caso, no hay diferenciación con un FST de 0 y en este caso hay una diferenciación completa, FST igual a 1. Entonces, grados intermedios de FST, el valor de FST me dice cuán subdivididas están esas poblaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a ayudar con la calculadora. Bueno, entonces yo tengo acá, lo voy a arrinconar por acá todo esto. Yo tipifico en una población, una población con dos subpoblaciones, yo tipifico un locus que tiene dos alelos, el alelo 1 y el alelo 2. Por lo tanto, tiene tres genotipos, el 1,1, el 2,2 y el 1,2. Los dos homocigotos y el heterocigoto. Y al tipificarla, yo obtengo los siguientes resultados. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Obtengo en la población 1, esta es población 1. Y aquí vamos a poner población 2. Y por aquí vamos a poner el total. Bueno, entonces voy a inventarme numeritos. Ahí me voy a inventar numeritos, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿estas poblaciones están subdivididas? ¿Cuál es la magnitud de la subdivisión? ¿Hay subdivisiones dentro de las divisiones? O sea, ¿cuál es la estructura de la población? ¿No? Para eso tengo que determinar FIS y FST. ¿Cuál de las dos subpoblaciones es más diversa? ¿Dónde es mayor la diversidad? Bueno, entonces para calcular el FST, recordemos, tengo que calcular el total también, ¿verdad? Entonces vamos a sumar acá, 180. ¿Me van a ayudar con la calculadora ustedes? ¿Verdad? 80 más 30 son 110. Y 42 más 50 son 92. Bueno, entonces vamos a calcular las frecuencias genotípicas observadas primero. Frecuencias genotípicas observadas y frecuencias genotípicas observadas. Bueno, entonces esa la calculamos fácilmente, dividiendo entre el total, vamos a ver, 180 más 42 son 222, ¿cierto? Sí. Y aquí vamos a tener 50 más 80 son 130 más 30, 160. ¿Correcto? Sí. Me dicen si me equivoco, ¿verdad? Y en el total vamos a tener 180 más 110, 290, más 92, 382. Me dicen si me equivoco, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a sacar las frecuencias genotípicas observadas. 100 entre 222, ayúdenme con su calculadora. 100 entre 222. 0.45. 80 entre 222. 0.36. 42 entre 222. 0.19. 0.19. Ahora con esta, 80 entre 160. 0.5.
30 en 360. 0.18. Y 50 en 360. 0.31. Ahora vamos al total, ¿verdad? 180 entre 382. 0.47. 0 punto. 110 entre 382. 0.29. Y la última, 92 entre 382. 0.24. 0.24. Ahora vamos a sacar las frecuencias genotípicas esperadas. Frecuencias genotípicas esperadas. Para eso tenemos que sacar las frecuencias alélicas. Entonces tenemos que contar alelos. Alelo 1 y alelo 2. Vamos a ponerlo aparte. Vamos a ponerlo por acá. Alelo 1 y alelo 2. Población 1 y población 2 y el total, ¿verdad? Bueno, entonces, alelo 1 es igual a 100 por 2, o sea, 200, más el heterocigoto, 242 entre, vamos a ver cuánto es, 242 entre 444. ¿Cierto? ¿Estoy bien? 242 más el doble de alelos. Háganme esto. 242 entre 444. 0.54. ¿Cuánto? 0.54. No le oigo. 0.54. Entonces este va a estar en una proporción de 0.46, obviamente, ¿verdad? Ahora vamos con el 2. Entonces alelo 1 igual a 80 por 2, 160, más el heterocigoto, 210, ¿cierto? 210 entre 160 por 2 serían 220, ¿cierto? Perdón, 320. Sí, así sería, ¿verdad? 80 por 2, 160, porque es el homocigoto, más el heterocigoto, que son 50, igual a 210. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces háganme esto. 0.65. 0.65. 65. Entonces, obviamente, este está en una proporción de 0.35. Ahora el total, ¿verdad? Entonces, el total son 180 por 2, igual a 360, entre 382 por 2. Háganme 382 por 2. 764. Ahora háganme eso. 0.47. 0.47. Entonces, obviamente, este está en una proporción de 0.53.
Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos a ver las frecuencias genotípicas esperadas. Para el 1,1 va a ser P cuadrado. Vamos con la población 1, ¿verdad? 0.54 al cuadrado. O sea, punto 54 por punto 54. ¿Cuánto es? Cero punto 29. 0.29. Bueno, entonces ahora Q cuadrado, o sea, 0.46 al cuadrado. 0.21. 0.21 y 2 PQ. 2 por esto, por esto. 2 por punto 54 por punto 46. $0.5, ¿verdad? Sí. 0.5. Ahora vamos con la segunda subpoblación. Entonces va a ser esto al cuadrado, 0.66 al cuadrado. Perdón, 0.65 al cuadrado. 0.42. Luego Q cuadrado, esto al cuadrado, 0.35 al cuadrado. Cero punto 12. Y 2 PQ, 2 por punto 65 por punto 35. Cero punto 45. Bueno, vamos a redondearlo, 46. Bueno, entonces ahora el total, ¿verdad? El total, 0.47 al cuadrado. 0.22. Y 0.53 al cuadrado. 0.28. Y aquí será 0.4, ¿cierto? 2 PQ, 2 por esto, por esto. No, 0.5. 5. 0.5. Bueno, entonces ahora ya estamos preparados para hacer los cálculos. Primero vamos a calcular la diversidad de cada subpoblación, ¿verdad? Y de la población total. Entonces la diversidad se calcula con la heterocigosidad esperada. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, entonces la heterocigosidad esperada aquí es sencillo porque solamente son 2 alelos, entonces solo es un heterocigoto. Va a ser igual a la frecuencia del heterocigoto. En el caso de que sean más, tengo que sumar todos los heterocigotos, ¿verdad? Aquí solamente hay un heterocigoto. Entonces, es la heterocigosidad esperada, o sea, esto de acá, ¿verdad? Aquí va a ser 0.5, es la diversidad de esta población. La de esta va a ser 0.46 y la de esta va a ser 0.5. Perdón, el total va a ser 0.5. ¿Verdad? Entonces, esa es la diversidad de esa población. Ahora vamos a calcular la heterocigosidad observada en cada subpoblación.
Y son estos numeritos de acá, los observados, ¿verdad? Los observados. O sea, los heterocigotos observados aquí son 0.19. Aquí son 0.31. Y aquí son 0.24. Entonces, con solo ver esto, ustedes ven cuál es la población en donde están más reducidos los heterocigotos, ¿verdad? Mira, aquí están bien reducidos. Están más reducidos que acá y aquí están reducidos en el total, pero menos reducidos que acá. En esta población están bien reducidos. Entonces, probablemente esta población sea la más endogámica, la que tiene grupos, la que está subestructurada, ¿verdad? Bueno, entonces el FIS, vamos a calcular el FIS para cada subpoblación. FIS es heterocigosidad esperada, ¿verdad? 0.5 menos 0.19 sobre 0.5. Háganme eso. 0.12. 0.12. Sí. Uy, ¿por qué tan alto eso? 0.12, ajá. Vamos a ver. Sí, 0.2, no está tan alto. No está tan alto. Entonces vamos a poner aquí 0.12. 0.12. Ahora en esta, lo mismo, ¿verdad? O sea, aquí sería, déjenme borrar para no hacer tanto desorden acá. Entonces en esta otra sería FIS igual a P. Corre los numeritos. Bueno, va a ser la heterocigosidad esperada. Acá la heterocigosidad esperada es 0.46. 0.46 menos la heterocigosidad observada, que es 0.31, entre la esperada. ¿Cuánto es esto? 0.31. Negativo 0.31. 0.31. Ujú. Seguros. A mí me dio 0.25, la segunda opción. Espérense, vuelvan a hacer esta. 0.5 menos 0.19. Esa me dio 0.62, la primera. Sí, es que me extraña a mí, pues, porque dijimos que esta es la que estaba más subestructurada, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿cuánto le dio esta? Claro, hay una buena subestructura acá. ¿Cuánto dio? La primera me dio 0.62. 0.62. Sí, esta es bien alta, ¿verdad? Porque miren, esta diferencia es bien grande, ¿verdad? Aquí la diferencia es menor. ¿Cuánto es acá entonces? 0.4 menos 0.3. Esa me dio 0.25. 0.25. Entonces también está bien subestructurada, pero la subestructura es menor que en esta, ¿verdad? O sea, aquí hay más grupos endogámicos que en esta. Lo puedo hacer para el total también, pero esta no es muy útil para el total, porque para el total necesitamos más que todo FST. Pero podemos comparar el FIS total con el FST, ¿verdad? Entonces el FIS, aquí la heterocigosidad esperada sería 0.5 menos 0.24, ¿verdad? Dividido entre 0.5. ¿Cuánto da eso? 0.52. 0.52. Bueno, entonces quiere que este 0.52 quiere decir que la población total está subdividida en dos subpoblaciones, ¿verdad? Entonces esto es equiparable al FST casi, ¿verdad? Aunque no es igual. Vamos a ver dónde está el borrador.
Y ahora vamos a calcular el FST en todo el territorio. Es un solo FST. Entonces el FST la vamos a calcular. La heterocigosidad esperada total. ¿Cuál es la esperada total? Es esta, ¿cierto? 0.5. Vamos a ver, 0.4. ¿De dónde saqué yo estos numeritos de acá? 0.46 era, ¿verdad? No es 0 este. ¿Cierto? Este es 0.46. Si se equivocó, hay otro. Entonces aquí era 46. Y aquí 31. Y aquí 46. Vuélvanmelo a hacer, por favor. 0.32. Es un poquito más alta, ¿verdad? 32. Bueno, entonces el FST va a ser igual. Primero tenemos que sacar el promedio de la heterocigosidad esperada en estos dos. Entonces vamos a sacar el promedio de la heterocigosidad esperada. O sea, el promedio de 0.5 y 0.46. Sáquenme el promedio de eso. 0.5 más 0.46 entre 2. ¿Cuánto es? 0.5 más 0.46, o sea, 0.96 entre 2. 0.48. 48. Sí. La heterocigosidad esperada promedio es igual a 0.48. Entonces, heterocigosidad esperada total es esta, es 0.5 menos 0.48. ¿Vale? Entre 0.5. ¿Cuánto es? 0.04. 0.04. O sea que es bien bajita, ¿verdad? Es bien bajita. ¿Qué quiere decir? Que ese territorio no está tan subdividido. En realidad son dos poblaciones, es un territorio bastante homogéneo, ¿verdad? Pero sí hay grupos endogámicos dentro de todos estos territorios. O sea que se ve más diferencia dentro de las subpoblaciones que entre las subpoblaciones, ¿verdad? Porque esto nos da la estructuración dentro de las subpoblaciones y esto nos da la estructuración entre poblaciones. Entonces la diferenciación es mayor dentro de cada subpoblación que entre las subpoblaciones. O sea que este territorio es más o menos homogéneo, con grupos endogámicos apareándose dentro de cada uno de los territorios, ¿verdad? Pero estos grupos se parecen mucho a estos, por lo tanto aquí no hay una barrera, porque tenemos un FST bien pequeño. Entonces así podemos determinar la estructura de esa población, más o menos cómo fue poblada o cómo están siendo los, ¿verdad? ¿Cómo están siendo las migraciones? ¿Cómo están? Hay una migración, o sea, para eso tenemos que sacar otros valores, ¿verdad? Que no son FIS y FST para determinar migraciones. Pero de todas maneras, ¿verdad? Con esto más o menos podemos decir, ah, pues entonces hay migraciones entre estas dos poblaciones, hay un flujo de personas, ¿verdad? Que no están subdivididas, no hay ningún criterio de apareamiento acá. La subdivisión es muy leve, 0.04 es bien pequeño, pero sí hay grupos poblacionales dentro de estas poblaciones, ¿verdad? Probablemente por criterios geográficos se están apareando entre ellos. Entonces, todo eso lo puedo decir yo con solamente estos dos numeritos, fíjense, con el FST y el FIS, ¿verdad? Esto que tenemos acá, el FIS del total, es el reflejo de estos FIS.
¿verdad? El reflejo de estos FIS. No está reflejando el FST, no está reflejando, sino que es un efecto de la subestructuración dentro de las poblaciones. Y no es un efecto de la subestructuración entre poblaciones. Hay otra medida que podemos sacar, el FIT, ¿verdad? Que es el total. Ese lo sacamos. El FIT es el total, ¿verdad? Es la endogamia total. Es por el producto, es como la influencia de ambas, ¿verdad? Y está dada por la heterocigosidad esperada total, ¿verdad? Menos la heterocigosidad observada en las subpoblaciones, ¿verdad? Sobre la heterocigosidad esperada total. Entonces aquí la diferencia es que es el promedio, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a hacer. Hagamos el FIT, ¿verdad? FIT. Es el efecto de ambas. No va a ser tan fuerte el efecto de FST, porque ya vimos que casi no está subestructurado. Entonces FIT es heterocigosidad total, ¿verdad? Esperada total. ¿Cuál es la esperada total? Esta, ¿verdad? 0.5. O sea que vamos a poner aquí también 0.5. Menos el promedio de las heterocigosidades observadas. Heterocigosidad observada acá es 0.31, 0.19. Entonces súmenme 0.31 más 0.19 entre 2. O sea, 0.5 entre 2, 0.25, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces háganme el FIT a ver cuánto sale. 0.5 menos 0.25 entre 0.5. 0.5. 0.5, ¿verdad? Entonces esa es la endogamia total dentro de las poblaciones. Entonces ya sabemos que ese efecto está dado por grupos pequeños que están dentro de las subpoblaciones y no porque el territorio está subdividido en dos subpoblaciones grandes. ¿De acuerdo? Entonces estos se llaman coeficientes de endogamia. FIT, FIS y FST se llaman coeficientes de endogamia. Nos sirven para ver cómo está estructurada una población, ¿verdad? O sea, cuál ha sido el efecto de la deriva génica histórica sobre esa población y cuáles son y cómo se están apareando dentro de las poblaciones. FIS nos dice preferentemente los apareamientos, las costumbres de apareamiento, ¿verdad? Porque en esta subpoblación hay costumbres de apareamiento. Puede ser que se apareen entre familias, porque es la costumbre, ¿verdad? Casarse entre primos, entonces va a estar subdividida. O puede ser que haya evitación de la subendogamia, haya exogamia. Entonces todo eso me lo dice el FIS, ¿verdad? Las costumbres de apareamiento, más que todo. Mientras que el FST me revela más que todo la deriva génica entre dos subpoblaciones, ¿verdad? La deriva génica histórica. Bueno, entonces estas ecuaciones son importantes, ¿verdad? Esta linita acá significa promedio. Bueno, entonces yo podría ponerles un locus trialélico, o sea, con 6 genotipos, y que me analicen 3 poblaciones, ¿verdad? 3 subpoblaciones, y que me digan de esas 3 cuál es la que tiene la mayor diversidad genética. Y la diversidad ya saben ustedes que se mide por la heterocigosidad esperada. Así se mide, ¿verdad? Y les puedo preguntar yo, ¿verdad? ¿Cuál tiene la mayor, en cuál de esas poblaciones, es más endogámica o cuál es más exogámica? ¿Dónde hay evitación de la endogamia? Y entonces me tienen que sacar estos estadísticos, FIS y FST, ¿verdad? ¿De acuerdo? Les dejo una tareita entonces para que lo hagan en su casa.
Sí. Bueno, entonces vamos a poner los 6 genotipos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Los 3 genotipos, ¿verdad? Son 3 alelos, alelo 1, 2 y 3. En 3 subpoblaciones. Subpoblación 1, subpoblación 2 y subpoblación 3. Entonces vamos a ponerlo aquí. Subpoblación 1, subpoblación 2, subpoblación 3. Y entonces vamos a inventarnos numeritos acá. 80, 24, 30, 52, 36, 80, 46, 25, 22, 20, 35, 48, 70, 37, 82, 24, 16, 14, 32. Vamos a hacerla como hoja de Excel. En Excel esto lo hacen súper bien, súper fácil. ¿Verdad? Porque se facilitan todos esos cálculos con las formulitas de Excel. Es más, deberíamos hacer un ejercicio en Excel, fíjense, para que vean lo fácil que es hacer esto en Excel. Es sumamente fácil. Bueno, entonces, preguntas. Saque la heterocigosidad esperada, la heterocigosidad observada para cada población. Luego saque el FIS para cada población. Y saque, por último, el FST, ¿verdad? El FST va a ser uno solo, no va a ser por cada subpoblación, sino que va a ser uno solo. Saquen el FIT también, ¿verdad? FIT. Pero los dos más importantes son estos dos, ¿verdad? Esos dos son los dos más importantes. Porque el FIT ya me dice la endogamia total, ¿verdad? Que hay ahí. Entonces, miren, ve, me dicen esos numeritos, lo guardan para que traten de hacerlo en Excel. Traten de hacer ese ejercicio en Excel, ¿verdad? Ya van a ver que es bien fácil. Si no, yo les voy a enseñar cómo usar Excel en eso. Bueno, vamos a ver. Hoy, por hoy, hasta ahí lo vamos a dejar. El domingo les puedo enseñar a hacer eso, fíjense. El domingo les puedo enseñar cómo trabajar en Excel con esas cosas. Mañana vamos a ver cómo podemos utilizar la endogamia para hacer razas puras. Cómo hizo Mendel para hacer razas puras, ¿verdad? Mendel. Y vamos a utilizar la ley de Hardy-Weinberg para calcular el número de individuos portadores de enfermedades recesivas. Esas dos cosas vamos a ver. Acuérdenme, ¿verdad? Porque a mí se me olvida. O sea, acuérdenme que eso vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces